de género o las acciones afirmativas, todo hubiera sucedido tal cual, cumplido con la ley, y todos hubiéramos alcanzado, las mujeres, más cargos en los cargos públicos, de manera así cotidiana, sucesiva, cumpliendo con la ley como debe ser, de alguna manera, pues no estaríamos a estas alturas todavía ya reglamentando. Maestra, yo sé, maestra Bustillo, que usted ha realizado investigaciones respecto a cómo ha venido evolucionando la participación de la mujer. En últimas fechas, digamos, después de las Juanitas, ¿sí?, la participación de la mujer se ha visto más abundante. Esto es porque el Estado de Derecho ha trabajado para ello, o porque la cultura de la mujer ha ido más allá que incluso los mismos aparatos del Estado. Yo creo que ahí acaba de dar un punto ahí muy importante. Son dos cosas. Una, que se ha trabajado con el Estado de Derecho, con el cumplimiento de la ley. Es decir, se implementó que si los partidos políticos no cumplen con las postulaciones después de las Juanitas y con esos principios, pues se les sancionará con quitarles el registro a esas postulaciones. Y la otra, es cierto que cada vez más las mujeres ahí se van dando cuenta de toda esta brecha truncada que existía históricamente en el ejercicio de sus derechos políticos. Cada vez hay más mujeres que luchan o que están más empoderadas por el acceso igualitario a sus derechos políticos. ¿No estaremos provocando una hiperperspectiva de género? No, yo creo que no. Yo creo que no es que haya una hiperperspectiva de género. Lo que pasa es que yo creo que esa es una reacción a aquellos que no entienden realmente qué es la perspectiva de género, o que no entienden que hay cultura, que en la cultura, o que se tiene resistencia cultural. Exacto, por la participación de la mujer. Exacto, hay una resistencia cultural, y esa resistencia cultural todavía no hemos llegado a modificar, ¿no? Claro que no puedes modificar a personas que ya crecieron así toda su vida, claro, ¿no? Es muy difícil. Entonces hay que empezar a que también en las escuelas, en las casas, también se empiece a modificar esa educación, ¿no? Uh-huh. Es un asunto de cultura. Sí, es mucho más tanto un de la asunto mujer de cultura como del hombre. Sí, de ambos, por supuesto. Es un asunto de cultura de toda la sociedad, porque nosotros lo que vivimos en la casa lo replicamos en lo público. Y cuando lo replicamos en lo público, ahí es donde está la reticencia, porque nosotros hemos crecido a partir de roles en la sociedad, en donde cuáles son los roles de la mujer y cuáles son los roles del hombre. Y cuando las leyes nos modifican esos roles, hay reticencias a nosotros poder cambiar a esos roles. Uh-huh. ¿Sí se va cambiando? Sí, yo sí he visto modificaciones, pero al momento también de las modificaciones se van visibilizando acciones que en lo privado se están volviendo públicas, es decir, acciones de cómo nos tratamos entre nosotros. Sí. Aunque también la visión cultural, la perspectiva de la mujer debe ir madurando, es decir, asumir puestos de elección y asumir puestos políticos en el aparato de Estado o en el Estado de Derecho no es tampoco una fiesta. Es decir, tendrá que darse cuenta también la mujer de que hay una responsabilidad adicional en su vida misma que tendrá que cubrir y que no es nada fácil, ¿no? Y se está trabajando también en eso, porque la cultura de la mujer también en ese sentido va fortaleciéndose, ¿no? Sí, pero pues es lo mismo, o sea, los hombres igual llegan y se han equivocado, claro, y podemos verlo en nuestro país, claro, cómo se han equivocado. Entonces las mujeres también pueden llegar y equivocarse, sí, ¿no? Porque ambos somos personas, cometemos errores. Entonces hay que pensar que quien llega ahí
no es por ser hombre o por ser mujer. Claro. Y también hay que ver que sí es cierto, se va modificando la cultura de la mujer, pero tiene que ir a la par. Es decir, si los roles de la mujer van cambiando por estar también en cargos públicos, también que los cargos del hombre vayan cambiando para estar también en lo privado. Claro. O sea, me parece que tiene que ir... Sí, es una cosa de igualdad, es un asunto de igualdad. Muy bien. Maestra Bustillo, ¿el observatorio nos traerá solo información? ¿El observatorio nos permitirá solamente tener acceso a las estadísticas, a observar cómo la gráfica de participación de la mujer va creciendo, o qué otras cosas nos va a dar el observatorio? El observatorio sí da, efectivamente, da estadísticas, da cómo los partidos se van comportando respecto a la postulación de las mujeres y de los hombres. También da va a tener o va a visibilizar cómo está la legislación, cuál es la jurisprudencia importante, cuáles son las sentencias importantes que se tienen que cumplir y cuáles son los criterios importantes que van a estar ahí respecto, claro, al Estado de Tamaulipas, cómo se debe de aplicar tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Electoral, cuáles son los partidos políticos, y también tiene que visibilizar ese observatorio cómo están integrados esos partidos políticos, cuántas mujeres hay dentro de los partidos políticos, sus elecciones internas. Sí, es cierto que nos va a dar bastantes estadísticas, bastantes números, pero a partir de esos números, ¿el observatorio qué es? Es para que nosotros interpretemos, porque el observatorio no va a interpretar. Claro. Es información para que nosotros interpretemos cómo vamos caminando. ¿Cuál es el futuro inmediato que observa en este asunto de la perspectiva de género en México, no solamente en Tamaulipas? Pues sí tenemos un gran reto. Hay un gran reto respecto a no cumplir solamente con la legislación como tal, sino hacer conciencia a todos de para qué es. Eso es, muy bien, muy bien. O sea, es decir, no porque exista coerción, sino más bien como una forma de vida hay que incorporarse. Sí, como una forma hay que incorporarse, y pues habría que ver 2017-2018 con 30 elecciones estatales, más las federales, a ver cómo nos vamos a ir comportando. Ay, me acaba de tocar otro punto. Reelección e igualdad. ¿Cómo hacerle? Es decir, ¿cómo tratar de cubrir los dos derechos? Tengo derecho a reelegirme, sí, pero ya la paridad no se está dando, porque tú te vas a reelegir y aquel se va a reelegir, y entonces van a quedar desbalanceadas las cifras. ¿Cómo hacerle? Hay que considerar dos cosas. Las reglas ya están. La reelección lo que hace es abrir una puerta que anteriormente pues no la teníamos, que estaba cerrada, en el sentido de que nosotros tenemos las reglas de paridad. La reelección no va a cambiar las reglas de paridad. Lo que va a hacer es que a los partidos se van a tener que ajustar a aquellas personas que se quieran reelegir. El partido político va a decidir. Ya después de que tenga todo su armado de postulaciones, de candidaturas, verá cómo ajustarse a la paridad. Maestra Bustillo, yo le agradezco el que me haya dado estos minutos. No. Bienvenida a Tamaulipas. Gracias. Ojalá le esté pasando bien. Claro que sí. Gracias.